Actualmente, el hostigamiento sexual es una amenaza que enfrentamos en todas partes, incluso en nuestro espacio de trabajo. Por ello, es importante preguntarnos, ¿qué es el hostigamiento sexual laboral? Es una forma de violencia que se manifiesta a través de una conducta de naturaleza o connotación sexual o sexista no deseada, que crea un ambiente de intimidación, hostil u ofensivo para la actividad laboral, formativa o de cualquier otra índole. Ten en cuenta que una conducta de naturaleza o connotación sexual puede presentarse a través de comentarios o insinuaciones, observaciones o miradas lascivas, exposición de material pornográfico, tocamientos, roces o acercamientos corporales, contacto virtual, exigencia o proposiciones sexuales, entre otros de similar naturaleza. Por otro lado, una conducta de naturaleza o connotación sexista son comportamientos o actos que refuerzan estereotipos en los cuales las mujeres y los hombres tienen atributos, roles o espacios propios que suponen la subordinación respecto del otro. Recuerda que los actos de hostigamiento sexual son una conducta no deseada y no es provocada por la víctima. A pesar de la cultura y las formas de expresión que hemos aprendido, es importante que pensemos en el consentimiento que las personas nos otorgan al relacionarnos con ellas. No podemos olvidar que un ambiente intimidatorio, hostil y humillante resulta perjudicial para las personas por sus efectos psíquicos y físicos, así como la alteración de la vida afectiva o familiar de la víctima. De la misma manera afectará toda actividad, situación laboral o formativa y de cualquier otra índole, perjudicando a los trabajadores de las siguientes maneras: disminución de la capacidad productiva en el trabajo, recibir menos carga de trabajo arbitrariamente, no renovación de contratos, presión por renunciar. Entonces, ¿cuál es el procedimiento de atención y sanción del hostigamiento sexual? Etapa 1. Se inicia con la presentación de la queja ante la gerencia de capital humano o al administrador de proyecto, que informa al comité de intervención frente al hostigamiento sexual para que inicie la investigación. Paralelamente, se pone a disposición de la presunta víctima los canales de atención médica y psicológica. Etapa 2. Implica la adopción de medidas de atención y protección a favor de la presunta víctima y los testigos. Enseguida, la gerencia informa al Ministerio de Trabajo del inicio de las investigaciones. 3. El comité inicia con el procedimiento de investigación de los hechos y remite el informe con las conclusiones a la gerencia de capital humano en un plazo máximo de 15 días calendario desde recibida la denuncia. Para ello, el comité, al recibir la denuncia, la traslada al denunciado, otorgándole 3 días calendario para formular descargos y presentar medios probatorios. Después puede reunirse con el denunciante, el denunciado y los posibles testigos, a fin de recabar sus manifestaciones. Etapa 4. Aplicación de la sanción. Como se ha mencionado en la etapa anterior, el comité remite el informe con las conclusiones a capital humano, quien a su vez le remite al denunciante y al denunciado el informe con las conclusiones y les otorga 3 días calendario para que presenten sus alegatos finales, los cuales son revisados junto al informe con las conclusiones del comité. Luego de ello, Capital Humano emite su resolución final en el plazo de 10 días calendario, en la cual determina si hubo o no hostigamiento sexual y establece medidas disciplinarias. En caso se haya configurado un delito, debe avisar al Ministerio Público o a la Policía Nacional del Perú de los hechos constatados y finalmente presenta la resolución final al Ministerio de Trabajo. Si te enteras de alguna denuncia por hostigamiento sexual, no olvides tener en cuenta lo siguiente: informar inmediatamente al administrador o al área de relaciones laborales, intervenir de forma inmediata y oportuna, mantener la confidencialidad y la empatía, evitar la revictimización, procurando que la víctima no tenga que exponer su testimonio de manera innecesaria y ante personas que no sean parte del procedimiento de investigación. Es muy importante saber que no se requiere que la conducta denunciada sea reiterada o el rechazo de la víctima sea expreso.
La reiteración puede ser considerada como un elemento indiciario. El hostigamiento sexual se configura independientemente de si existen grados de jerarquía entre la persona hostigada y la hostigadora, o si el acto de hostigamiento sexual se produce durante o fuera de la jornada laboral, como también dentro o fuera de las actividades laborales. Es importante tener en cuenta que la hostilidad laboral es un concepto más amplio que el hostigamiento sexual, por lo que es importante no confundirlos para atender estos casos correctamente. Así, los actos de hostilidad laboral pueden presentarse también como actos de discriminación, maltrato, violencia, faltas de respeto, etc., cometidos por un trabajador de la empresa en contra de otro trabajador, y pueden afectar la prestación de los servicios, las condiciones de trabajo, las relaciones entre trabajadores o el clima laboral. Ten en cuenta que en la empresa ninguno de estos actos se encuentra permitido, por lo que en caso tengas conocimiento de algún caso de hostilidad laboral u hostigamiento sexual en el trabajo, puedes contactarte con las siguientes personas. También puedes escribir tu denuncia a través del canal Ético COSAPI Te Escucha, para que se tomen las acciones que correspondan. Recuerda, es importante conocer los mecanismos que te protegen del hostigamiento sexual. Solo así construiremos un espacio laboral de libertad, respeto e igualdad.